Hoy vamos a hablar de vivir con eternidad en nuestro corazón. Vivir con eternidad. Para eso, texto clásico, Eclesiastés capítulo 3. Y verso 10 y 11 dicen lo siguiente. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Sabes que todos nosotros tenemos una ocupación? 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Qué cosa tan interesante. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué significa eso de que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón? Muchas cosas. Yo voy a enumerar así algunas. Y como digo, como es un tema que lo vamos a tratar más tranquilamente, más pausadamente en distintas sesiones, pues hay mucho más que sacar que lo que yo voy a estar enumerando, evidentemente. Pero significa, por ejemplo, algo como lo siguiente. Dios ha puesto deseo, ansia espiritual dentro de cada uno de nosotros por lo eterno. Es cierto que a veces no sabemos qué es eso lo que estamos deseando, lo que estamos anhelando. Pero lo eterno que Dios ha puesto en nuestro corazón produce este tipo de cosas en nosotros. Realmente, nada que no sea lo eterno, y lo voy a cambiar un poco, que no sea el eterno, satisface nuestro corazón verdaderamente. Nada que no sea el eterno. Y por lo tanto, lo eterno. Es decir, hay un instinto en nosotros, llamémoslo de esa manera, innato, que anhela lo eterno. Si lo pongo de otra manera, que anhela inmortalidad. Porque dicho de paso, y todos lo sabemos, el ser humano no fue creado para morir. Dios no lo creó para morir. Por eso es que tú y yo nos resistimos a morir. Y nos resistimos no solo a morir, sino a todo lo que tiene que ver con la muerte. Y por lo tanto, el pecado. Por eso es que la manera, entre paréntesis, de tratar con el pecador o con el pecado que hay dentro de nosotros, no es tanto haciéndonos ver que eso está ahí, que evidentemente a veces hay que decirlo porque no nos damos cuenta. No. Pero esa no es la manera de vencer eso que hay dentro de nosotros, eso animal, terrenal. La manera de vencerlo pasa por lo eterno. Cuando yo anhelo lo eterno, cuando yo deseo lo eterno, lo natural pierde trascendencia, pierde atracción, pierde deseo, de tal manera que ya no deseo pecar, porque tengo algo que realmente satisface mis anhelos. El pecado, entre otras cosas, es simplemente una insatisfacción interna que queremos llenar con algo y que lamentablemente la llenamos errando, pecando, que eso es así. Bien. Por eso andamos casi siempre entre lo eterno y lo temporal. Lo temporal, que es transitorio, perecedero, es causa, evidentemente, de insatisfacción. C.S. Lewis escribió algo muy interesante acerca de esto que estoy hablando. En Cristianismo Básico dice lo siguiente, es solamente un pequeño extracto de ahí.
Las criaturas no nacen con deseos a menos que exista una satisfacción para estos. Es interesante verlo así, es decir, tú y yo hemos nacido con ciertos deseos porque existe una manera de satisfacerlos. Por ejemplo, dice, un bebé siente hambre porque en efecto hay una cosa llamada comida que va a satisfacer ese deseo que él tiene. Dice Lewis, un patito quiere nadar, tiene ese deseo de nadar, y hay una cosa tal como agua, donde él puede satisfacer su deseo. Y ahora añade, hay muchos más ejemplos, pero si me hallo, yo a mí mismo, tú a ti mismo, con un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo. ¿Y sabes qué? Yo fui creado para otro mundo. Yo no sé tú, pero yo he sido creado para otro mundo. Porque hay muchas cosas en esta tierra que efectivamente he intentado, he probado, pero ¿sabes? No me satisfacen plenamente. Sin embargo, he probado un poquito de la eternidad, de esa vida eterna que Dios ha puesto en mi vida. ¿Y sabes qué? Me satisface plenamente. Cualquier cosa de lo eterno me satisface plenamente. ¿Sabes por qué? Porque yo he sido creado para otro mundo. Porque la necesidad que hay en mí, este mundo no la puede suplir. Solo hay alguien que la puede suplir. Se llama Cristo Jesús. Y Él pertenece a otro mundo. Por lo tanto, ¿cómo es la eternidad? ¿De qué estoy hablando? Normalmente la ciframos en tiempo, ¿a que sí? Mucho tiempo. Por eso cuando alguien, entre paréntesis, tiene algo, dice, esto se me está haciendo eterno. Es decir, mucho tiempo, tiempo sin acabarse. Pero voy a decir lo siguiente, en realidad nuestra mente no puede imaginar lo grande y maravillosa que es eternidad. No existe mente suficientemente grande, potente, inteligente, como lo queramos decir, que sea capaz de analizar y de ver y dar una respuesta a qué es la eternidad. No existe, creedme. Por eso dice el verso 11, lo hemos leído, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, eternidad, todo. No hay hombre que alcance a entender todo eso. Podemos entender fracciones, pero no podemos entender eternidad, tal y como Dios la ha diseñado. Aún no se han inventado palabras que puedan transmitir la experiencia de la eternidad. Por eso cuando preguntamos a alguien su experiencia de cómo recibió esa vida eterna, cada uno es un testimonio único. Y con todo y con eso no podemos llegar a entender por el testimonio ni de uno ni de todos en conjunto qué es eso de eternidad. Por eso cuando recibimos algo desde ese otro mundo que es el nuestro, que es eternidad, la Escritura ya nos dice que recibimos cosas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para nosotros, los que le amamos. Eso es eternidad.
En la Biblia, eternidad, hay más de 400 y pico referencias al tema de eternidad. Y la palabra hebrea que utiliza, que es olam, es amplia, evidentemente, porque eternidad es amplia. Pero, por hacer un resumen que no define el tema exactamente, pero podríamos decir lo siguiente. En las Escrituras, eternidad no es una idea abstracta, sino es un tiempo sin límite sobre el cual Dios es el absoluto soberano. Un tiempo sin límite sobre el cual Dios es el absoluto soberano. Si tomamos la palabra de latín, nos vamos a dar cuenta que eterno describe que no tiene ni principio ni fin. Es decir, está asociado a la inmortalidad. Y dice también que no tiene límites y que es infinito. La parte que a mí me interesa rescatar, no para hoy, pero para que la tengamos en mente, es no tiene límites. ¿Sabes que Dios, ahora junto, ha puesto eternidad en nosotros de tal manera que tú y yo no tengamos límites? Y entendedme bien, en cuanto a lo eterno, por supuesto, en cuanto a lo físico, claro que tenemos límites, ¿eh? Bien, ser conscientes de tener eternidad es tener la conciencia, y esto sí me interesa, de que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros y que nuestro mundo. Cuando yo soy consciente de lo que Dios ha puesto dentro de mí, que ha puesto eternidad, yo empiezo a tener conciencia de que lo que hay aquí, es más grande que yo mismo y que el mundo que me rodea y que veo. No que lo sé, no. Que tomo conciencia, es decir, me puedo mover en ese ámbito. Me habla de que estoy llamado a algo más de lo que veo aquí en esta tierra. Esa idea de eternidad se convierte en nosotros en el motor de nuestra vida. Empezamos a movernos. Por eso he titulado Vivir con eternidad. Empezamos a movernos. No es un concepto teológico que está ahí y reservado para cuando yo vaya ya a los cielos y esté con Él. No, es un concepto teológico de esa manera. Es un concepto práctico que afecta a mi vida del principio al fin, completamente. Empiezo a dar cuenta que puedo vivir en esta tierra no para mi propio beneficio, sino para el beneficio del reino de Dios. No para conseguir, a veces parece que vivimos solo para conseguir un trabajo, comprarme una casa, tener un mejor estilo de vida, un coche estupendo. Pero cuando vivo consciente de lo que Dios ha puesto dentro de mí, eternidad, soy consciente que vivo para algo más grande que yo mismo, mis asuntos, mi familia, mi congregación. No. Algo mucho más grande. Vivo para algo que es el reino de los cielos, que es eterno. Vivo para eso, para el reino de los cielos. Y por lo tanto vivo para darle la gloria a Él. Por eso el punto de partida para tratar con todo lo físico, con todo lo natural, con todo lo material, es Dios. Porque Él es el único eterno. Es Dios. Y oírle a Él se hace esencial en mi vida. No es como un premio,
no es como una situación excepcional. No, no, no. Se hace como algo habitual, esencial, para poder vivir la vida con eternidad. Lo eterno solo se sacia con lo eterno. Lo eterno solo se sacia con lo eterno. Uno tiene deseos, parece que está intranquilo, quiere algo y lo puedes llenar como con comida. Lo puedes llenar divirtiéndote, lo puedes llenar con un montón de cosas. Pero ¿sabes una cosa? Nada de eso llena si realmente el deseo ha sido producido por lo eterno que Dios ha puesto en nuestro corazón. Lo eterno solo se sacia con lo eterno. ¿Ves? Y esto coincide con lo que Lewis decía. Para todo deseo, para todo, Dios ha puesto algo. Y para ese anhelo espiritual eterno que hay en nosotros, Dios ha puesto también lo eterno. Lo eterno. Nuestra prioridad, por lo tanto, como digo, oír a Dios. Y la práctica de todo esto, quiero traértelo hoy, no es la única práctica, pero sí la práctica, y finalizar con ello, está en Salmos 139. Salmos 139, voy a ir leyendo algunos textos, me saltaré otros porque es un poco largo, pero mira, el título de la sociedad bíblica o de la Biblia que estés barajando, en la mía, en la que he buscado en esta versión, dice omnipresencia y omnisciencia de Dios, es decir, el Eterno. Al músico principal, Salmo de David. ¿Sabes que David, yo creo que él entendió este concepto? Quizá de otra manera, pero lo entendió. ¿Por qué? Porque, mira, él fue consciente que era más que un pastor de ovejas, porque era el menor de los hijos de Isaí. Él fue consciente de eso. Es cierto que él estaba cuidando las ovejas día tras día. Y como la frase que he dicho antes, es posible que se le hiciese eterno, allí solo, en el monte. Pero él era consciente que era más que un simple, perdón por la palabra, pastor de ovejas, motivado porque era el menor de los hijos, o el de menor valor, digámoslo así, de los hijos de Isaí. Él era consciente que era también un guerrero. Y cuando la situación lo requirió, él demostró que él era un guerrero. Ya con las ovejas, recordáis, si venía un oso o un león, yo me lanzaba por él y le arrebataba el cordero que había enganchado la oveja. Pero cuando llegó Goliat y todo Israel, ninguno era capaz, David sí entendía, yo he nacido con eternidad. Hay algo en mi corazón, de tal manera que yo he nacido para algo más que simplemente cuidar ovejas. Si hay que cuidarlas, se cuidan, ningún problema con ellas. Pero si la situación lo requiere, yo soy un guerrero del Altísimo. Y yo voy a luchar contra, no importa que sea el hombre más grande que me hayan puesto delante, el guerrero más habilidoso, me da igual. Yo voy a luchar y no voy a luchar a ver qué pasa. Voy a luchar para vencer, porque la victoria es del Eterno. Esa es la manera como lucha alguien con eternidad en el corazón. No lucha a ver qué pasa, a ver si consigo por lo menos que la cosa se mitigue. No, no, no. Yo solo lucho para vencer cuando lucho desde la eternidad. Pero él también entendió que era más que un pastor, más que un guerrero, que era también un adorador. Y cuando la situación lo volvía a requerir, cuando él tenía que llevar el arca de la presencia de Dios desde casa de Obed-Edom, creo que estaba,
a la tienda donde él la quería poner, a él no le importó despojarse de sus ropas y danzar delante de la presencia de Dios. A él no le importó humillarse de cara a los demás, pero él era un adorador, porque todo el que tiene eternidad en su corazón es un adorador también. Y no adora para conseguir cosas de Dios, adora porque es de otro mundo, es eterno, pertenece al eterno. Eso es adoración. Ahora vamos con Salmos 139. Podría seguir más con David, pero David entendió, bajo mi perspectiva, este concepto y por eso escribe este salmo, que es a lo que voy. Verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Qué bueno. Yo creo que no hay problema con esto. Todos sabemos que Dios nos conoce plenamente. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dios no solo conoce las grandes gestas que podamos hacer o las grandes desgracias que tengamos. No, cosas tan simples como sentarme y levantarme. Dios lo conoce. ¿Has entendido de lejos mis pensamientos? Qué parte tan interesante. ¿Sabes que a veces no me entiendo ni yo mismo con mis pensamientos? Pero ¿sabes quién lo entiende? Dios. Has escudriñado mi andar y mi reposo. El concepto, perdón por la palabra también, religioso, es que Dios está mirando a ver lo que hacemos y Él evalúa correctamente las cosas buenas y las malas incorrectamente. Y cuando estamos sin hacer nada, eso además es malo. Y sacamos el texto, el que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Toma. Entonces, todos continuamente tendríamos que estar pecando. Porque ¿quién no duerme? Un día vale, 2, 3. A partir de ahí, dicen ya los entendidos, empiezas a morir. Es decir, todos. Entonces estás en reposo. Pero tú puedes hacer algo bueno o no. No lo haces, ya es pecado. Esa teología ratonera de la que estoy hablando no tiene fundamento ninguno. Dios, aun cuando no estoy haciendo nada y estoy en reposo, Él está escudriñando mi andar y mi reposo. Él está viendo, ¿sabes qué? Mi corazón. No mi posición de andar o de estar sentado. Mi corazón. Continuamente lo que Dios está escudriñando es mi corazón. Ahí ha puesto eternidad. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. A esto es a lo que estamos llamando eternidad. Paréntesis. Por eso es que podemos profetizar cuando profetizamos de lo eterno a alguien, algo que todavía no ha hecho ni ha sucedido en su vida. Dios es así. Antes de que la palabra salga de mi boca, Dios ya la conoce, ya sabe lo que voy a decir, cuándo lo voy a decir y a quién se lo voy a decir. Estamos hablando de lo eterno, no de lo físico nuestro, no, estamos hablando de lo eterno y más bien del eterno. 50 años con el eterno, en lo eterno. ¿Por qué? Porque el eterno vive en lo eterno. 50 años Dios escudriñando nuestra entrada, nuestra salida, nuestro reposo como congregación. Y eso, lejos de ser fiscalidad, eso es beneficio para nuestras vidas y lo va a seguir siendo día tras día, que el Señor sepa nuestro entrar, nuestro salir, nuestro caminar. Porque mira, detrás y delante me rodeaste y sobre mí
pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Veis nuevamente? No puedo, yo tampoco puedo comprender. Es que ni pretendo ya comprenderlo. No puedo entender cómo funciona lo eterno. No, pero me conformo con saber que el eterno, el que ha puesto eternidad en mi corazón, está conmigo todos y cada uno de los días, todas y cada una de las horas, todos y cada uno de los minutos. Él está conmigo. Y está conmigo no como convidado de piedra. Está escudriñando, está activo, está haciendo algo en mi propia vida. A eso se llama eternidad. Eternidad no es algo que vamos a conseguir algún día y que estaremos con Él. No, eternidad es algo muy pragmático, muy práctico del día a día. Dios en y con nosotros, viviendo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Mira David. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si el sol hiciere mi estrado, he aquí, tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí, mira lo que dice, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahí está el Eterno conmigo. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Las tinieblas me pueden encubrir cosas y puede que no vea las situaciones, pero no de Dios. A Dios no le tapa nadie en nuestra propia vida. No ha nacido ni nacerá nadie. Y no ha nacido ni habrá problema alguno jamás que pueda encubrir a Dios en nuestra propia vida. Dios siempre está visible para nosotros. El Eterno, para la eternidad que ha puesto en nuestro corazón, siempre, 24 horas al día, está visible para cada uno de nosotros. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para la eternidad lo mismo le da las tinieblas que para la luz. Pero cuando no vivimos con eso eterno, las tinieblas nos dan miedo. Las tinieblas las juzgamos como pecado y señalamos y juzgamos, pero a Dios le da lo mismo las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Si Él ya ha visto toda mi vida, ¿tú crees que yo voy a sorprender a Dios con algún pecado, por muy gordo que sea? Dios ya lo sabe, lo ha visto. ¿Y sabes qué? Lo ha perdonado en Cristo Jesús. A Dios no le sorprenden las tinieblas. Para nada. Para nada. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. La ciencia dice que son, que si las células, que si no sé qué. No. Dios me ha hecho a mí, por eso soy de otro mundo. Igual que formó a Adán y Eva, sigue formando al ser humano. Lo sigue formando. Es único. Es artesanía pura, si me permite la expresión. Cada uno de nosotros somos una artesanía única, pura, de parte de Dios. Y David lo entendió. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, te alabaré. Es decir, entender esto no te puede llevar a otra cosa que no sea alabar a Dios y reconocer a Dios. Porque formidables y maravillosas son tus obras. Y esto nos deja a cada uno de nosotros maravillados. ¿Sabes el problema? Tu mente puede que no lo sepa, pero mi alma lo sabe muy bien. Mi corazón, ahí donde Dios ha puesto eternidad, eternidad que se nutre de eternidad, lo sabe muy bien, que maravillosas son las obras de Dios, extraordinarias.
Que no busco un milagro, permíteme la expresión, no busco un milagro simplemente porque tengo una necesidad. No, busco un milagro por ver lo maravilloso y lo grande que es Dios y son sus obras. Eso es lo que anhela mi corazón. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Pero mira este texto fabuloso. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Está escrito antes de ser formado, sin faltar una de ellas. Todo lo tuyo, todo lo mío está escrito. Antes de ser formado, está escrito. Todas las cosas, sin faltar una siquiera, todas. Por eso él llega, salto al 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, ahí donde tú has puesto eternidad. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad. Y guíame, mira dónde, no en el camino bueno, no en el camino santo, que lo es, no, y guíame en el camino eterno, guíame con eternidad, hazme vivir con eternidad. Y de ahí quiero sacar yo la práctica de esta mañana. Termino con esto. En el libro están escritas todas las cosas sin faltar ninguna. ¿Sabes cómo puedo vivir yo con eternidad? Diciendo lo mismo que decía David, quizá aplicado a mis palabras. Cuando me encuentro ante una situación, sea la que sea, buena o mala, no hablo de problemas solamente, preguntarle a Dios, Dios, ¿qué hay escrito en tu libro acerca de esta situación? ¿Qué hay escrito en tu libro acerca de mi vida en esta situación? Y cuando Él te lo diga, ¿sabes qué? Vas a poder caminar en lo eterno de Dios. Porque Él lo escribió todo antes de la fundación del mundo. Antes de que tú y yo naciésemos, ya Él ha escrito, ya había un tal Pablo Antonio en su eternidad. Y en ese libro están todas las cosas de mi propia vida. Si yo le pregunto, Él me va a responder. Por eso la palabra de Dios tiene también uno de los principios, hablábamos hace varios días, es profético. Es profética. Es profética. La palabra de Dios es profética. Y cuando hago eso, cito el texto que citamos también muchas veces para decir que la palabra, la escritura, es profética. En 2 de Pedro 1:19 tenemos también la palabra profética más segura. Mira lo que dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga ¿dónde? En los cielos, en el firmamento, en vuestros corazones. Qué interesante. Atentos nuestros oídos. Pidámosle, digámosle a Dios, Señor, aplicable a este tiempo también, en tu libro está escrito acerca de cada uno de nosotros en este tiempo de pandemia, de dificultad, de como lo quieras llamar. Está escrito. ¿Qué está escrito ahí desde lo eterno? No qué estoy viendo yo desde mis circunstancias. No. ¿Qué está escrito ahí desde lo eterno? Me voy con David. Si David hubiera hecho esta pregunta de esta manera, le hubiera podido decir a Dios delante de Goliat, ¿qué está escrito en el libro acerca de mí en esta situación? Tú sabías que yo iba a llegar aquí. Tú sabías que mi padre me iba a enviar a traerle
provisiones a mis hermanos y que me iba a encontrar con esta situación. ¿Qué dice tu libro acerca de esto? Y Dios le podía haber dicho, mi libro dice que con solamente tu onda, la que tienes en tu mano, la vas a lanzar, le vas a pegar una pedrada en la cabeza, él va a caer y con su misma espada tú le vas a cortar la cabeza. Y por eso David, cuando el gigante le dice, sales a mí como si fuese un perro, yo por mí, y maldice a David por sus dioses, David dice, ¿sabes qué? Hoy, el día de hoy, ¿y sabes por qué lo sé? Porque está escrito en el libro. En el día de hoy, yo te voy a cortar la cabeza, sin espada alguna que no traigo, con tu propia espada te voy a cortar la cabeza, porque eso es lo que está escrito en el libro, y eso es lo que va a suceder. Ponte de pie, por favor.